días, soy Marina, graduada en Educación Primaria, y voy a hablaros sobre mi trabajo final de grado, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación en el aula ordinaria de Educación Primaria. Introducción del sistema PECS. En primer lugar, ¿cómo surgió la idea? ¿Por qué escogí este tema? Bien, pues yo empecé a trabajar con un niño con autismo. Este niño no tenía desarrollado el lenguaje y solo se comunicaba llorando. Y aunque a día de hoy él no utiliza ningún sistema alternativo ni aumentativo de comunicación, yo como maestra vi la necesidad que tenía de conocer algún sistema de comunicación distinto al habla. Porque seguramente a lo largo de mi vida profesional me encuentre con más de un caso de un niño que requiera de alguno de estos sistemas o que incluso ya lo esté utilizando, y yo como maestra he de saber dar respuesta a las necesidades que tenga mi alumnado, y he de saber darlas dentro del aula ordinaria y no solo en un aula específica. ¿En qué consistió mi trabajo final de grado? Yo lo dividí en dos partes. La primera parte centraba una fundamentación teórica, en la que hablé un poco sobre la comunicación y las distintas modalidades de esta, así como modo introductorio al tema. Y luego ya el tema en sí, los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, qué son, en qué consisten, sus objetivos y los diferentes sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que se pueden encontrar. Y una segunda parte con un enfoque más práctico en la que hablé sobre cómo sería una intervención en el aula, la organización espacial y temporal para la utilización de estos sistemas, y me centré en la enseñanza de las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema, en concreto el sistema PECS, sobre cómo lo tendrían las etapas por las que pasa el niño para su aprendizaje y por las que también deberíamos pasar los profesores para conocer cómo comunicarnos con estos niños, al igual que los compañeros del niño. A lo largo que se va realizando el trabajo final de grado, seguramente os encontréis con más de un inconveniente. El mío principalmente fue la falta de... la falta de información. En un primer momento yo quería centrar la parte práctica en haber adaptado una sesión de alguna de las materias del currículum en las que el niño utilizará uno de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pero me encontré que información solamente de centros de educación especial y no de centros de educación primaria. Entonces lo que hice fue replantearme esa parte práctica y dije, vale, vamos a ver cómo habría que enseñar a este niño de cero a utilizar uno de estos sistemas. Yo escogí el sistema PECS, fue el que más me gustó y con el que más posibilidades de trabajo vi, e investigué sobre las fases por las que tiene que pasar este niño hasta que se adquiere una comunicación funcional con este sistema, que además también habría que explicárselo a sus compañeros y a los maestros. Bien, ¿a día de hoy cambiaría algo de mi TFG? Sí. Y en concreto cambiaría este enfoque práctico. Esta parte la enfocaría de otra manera. Me buscaría la manera de poder ir a hablar a diferentes centros o hablar con algunos maestros que se hayan encontrado con casos de estos niños que necesitaban alguno de estos sistemas, cómo se desenvuelven ellos en el aula, cómo fue ese proceso de enseñanza-aprendizaje tanto del niño como de los compañeros, como de los maestros, el cambio en la motivación de los niños. Y seguramente pues esa sería mi parte práctica si
si tuviese que realizar ahora el trabajo final de grado. Sería un trabajo un poco más de la rama de investigación. Bien, por último, ¿qué consejos os podría dar? El primero, y que creo que es súper importante, sería escoger un tema de interés para uno mismo. Yo creo que es fundamental sentirse a gusto con el tema del que vamos a trabajar, con el tema con el que vamos a buscar información. Pues desde mi punto de vista, este trabajo hay que hacerse con mucha motivación, ya que hay que echarle unas cuantas horas de trabajo. Y si al final no nos motiva, se va a ir dejando. Y yo creo que es un trabajo al final con el que se puede uno lucir mucho. En segundo lugar, llevarlo a la práctica o hablar de algunos casos reales, incluso preparar materiales y poder llevarlos también a la presentación. Y algo muy importante, no agobiarse. Si en algún punto no encontramos información, se pasa al siguiente. Y en otro momento, pues ya se volverá al punto anterior. Porque de este modo, al final, lo que conseguimos es agobiarnos y no avanzar. Y si pasamos a otro punto, seguiremos avanzando. Y al final, como seguramente un punto esté relacionado con el otro, en un mismo documento o un libro podemos encontrar alguna referencia para otros apartados. Y también, sobre todo, pedir consejo al tutor. Al final, él es quien nos va guiando en este trabajo y en todo momento nos va a ofrecer su ayuda. Y esto pues sería todo. Espero haberos ayudado un poquito y muchísimas gracias y muchísima suerte en este final de carrera. Hasta luego.